Bueno, ahora sí. Buenos días, bienvenidos entonces y bienvenidas. Iniciamos con la hoja de evaluación que se la voy a mostrar a continuación. Bueno, aquí estamos entonces en el ambiente del aula virtual. Aquí ustedes ven la clase. Estamos ahora en este bloque de información general del curso. En caso de que hayan personas que estén asistiendo por primera vez hoy a la clase, en la clase anterior estuvimos hablando sobre la normativa del curso, que como ustedes ven aquí es lectura obligatoria. Cómo estamos manejando el curso, hay normativas de entrega de asignaciones, de plazos, de comportamiento, en fin. Entonces, por favor, léanlo en caso de que ustedes no hayan asistido a la clase anterior y tampoco vieron la grabación de la clase. Esta es la programación de metodología cualitativa para este periodo y es esta que tenemos acá. Entonces aquí, bueno, iniciamos el 27 de septiembre abordando las partes de las características y similitudes, semejanzas entre la investigación cualitativa y cuantitativa y también, como les mencionaba, pues ya estábamos abordando un poco de la estructura de un objetivo de investigación, que eso es muy importante. Y ustedes tenían una tarea que era elaboración de un mapa conceptual que tenía fecha límite de hoy, ¿verdad? Y vi que no todos lo entregaron, sin embargo, la mayoría lo hizo. Pero es importante que entreguen las tareas, no solo porque tienen una puntuación para la clase en el marco de la evaluación sumativa, sino también porque tiene que ver con la formación de ustedes. Pues es una forma de ustedes ya ir estudiando y conocer más el tema, que ese tiene que ser el objetivo de todos los estudiantes cuando toman una clase. Que usted termine su clase y que usted considere, sí, aprendí, sé esto, desconocía esto, ahora lo sé. Eso tiene que prevalecer siempre antes de que usted, pues, tome más importancia a la puntuación. Entonces, teniendo eso en mente, ¿va? Que una cosa va de la mano de la otra, teniendo eso en mente, pues forzosamente siempre tienen que entregar todas las tareas. La próxima clase, no, perdón, la próxima clase no, hoy. Hoy estamos aquí 4 de octubre, vamos a hablar un poco sobre muestra en la investigación cualitativa y diseños bajo este enfoque. Y a inicios de esta semana yo les voy a asignar otra tarea que va a ser un ejercicio práctico para reforzar las temáticas que vamos a abordar hoy y que también son motivo de evaluación para el primer examen. El primer examen lo vamos a realizar la próxima clase, como ya se los estaba mencionando. Ya en su momento vamos a hablar en detalle de ese primer examen. La temática, obviamente, pues es toda esta que tenemos acá. Introducción a la metodología, diseños en la metodología y la parte de muestreo. Todo esto, contenidos que ustedes están viendo acá, que ya lo hemos venido abordando en la clase y a través de las tareas. Luego aquí ustedes ven múltiples tareas. Tarea 3, tarea 4, tarea 5, 6, 7 y 8, más por aquí abajo. Ya les voy a explicar cómo es que van a ser evaluadas o por qué parece que son tantas, pero en verdad pues están divididas, ya les voy a explicar más. Entonces, la próxima clase vamos a ya entrar a la parte más práctica del curso, donde vamos a estar abordando la parte de la construcción del objetivo de investigación. En ello, entonces, vamos a retomar los objetivos de investigación, que hoy les voy a hacer unas observaciones a los que ustedes ya planificaron. Y también vamos a continuar con el planteamiento del problema. Entonces, yo les voy a mostrar las formas, ejemplos de cómo se plantea un problema. Ustedes van a hacer evaluaciones y esto les servirá para que ustedes ya hagan el planteamiento del problema del proyecto de investigación que ustedes están trabajando. También vamos a hablar un poco sobre la normativa APA, que es muy importante que ustedes manejen. Eso lo vamos a hacer entre el 11 y el 18 de octubre. Si ustedes se fijan, tenemos otro examen acá. Esto lo vamos a hacer a finales de este mes. Tendremos otra evaluación.
Y hay algunas evaluaciones de aquí, de este curso, que son eminentemente prácticas. Es decir, yo les voy a dar, por ejemplo, un tema de investigación y les voy a pedir de ese tema genere un objetivo de investigación y genere un título de investigación. Pero eso es más adelante, cuando ya entremos en esta parte práctica. Ahorita estamos con las bases teóricas, ¿verdad? Con los conceptos. Luego, entonces, del 25 de octubre y el 8 de noviembre, si ustedes se fijan acá, no estoy considerando el 1 de esa semana, del 1 de noviembre, porque pues la colocaron como vacaciones, entonces no está contemplada aquí en esta evaluación, por eso está 25 de octubre y 8 de noviembre. Vamos a estar abordando entonces temáticas relacionadas a las técnicas cualitativas de recolección de datos. ¿Cuáles? Todas estas que ustedes están observando acá, y esto les va a servir de fundamento para que ustedes ya puedan definir y delimitar con qué técnica ustedes van a colectar sus datos. Si va a ser con entrevista, con algún grupo focal, con análisis documental, o si van a combinar estas técnicas de recolección de datos. Y aquí también tenemos algunas tareas. Vean, por ejemplo, esta que es una tarea, es una tarea en equipo, que va a contar como parte de la evaluación del proyecto de investigación. Entonces, hay tareas acá que son individuales y hay otras tareas que se van a calificar en equipo. Por ejemplo, esta es una de ellas. La presentación del instrumento de colecta de datos a utilizar en el proyecto de investigación y validación del mismo. Entonces, esto se va a evaluar en equipo. Pero hay otras tareas, como les reitero, la tarea número 1, por ejemplo, que era del mapa conceptual, eso se evalúa individual. Y aquí viene otra, por ejemplo, segundo avance del proyecto de investigación. Otra temática que vamos a estar viendo en este periodo de tiempo, del 25 al 8 de noviembre, es las temáticas en relación a la validación, que existen diferentes metodologías o tipos de validación. Entonces vamos a ver cuáles son esas y vamos a ver si nosotros tenemos la posibilidad de hacer alguna de estas validaciones. Luego, del 15, 22 de noviembre, 29 de noviembre, todas esas semanas están agrupadas en dos aspectos fuertes del trabajo de investigación. Primero es el análisis de los datos, que eso pues es algo que requiere tiempo, por eso ahí ustedes ven 2 semanas contempladas para ello. Y vamos a estar finalizando el 29 de noviembre, esperemos que así sea, con la presentación de los resultados de investigación. Ahí ustedes tienen una serie de tareas, pueden verlas luego en detalle. Entonces, aquí en este espacio va a ser un poco diferente a, no sé, lo que ustedes hayan hecho en la clase de metodología cuantitativa. Acá no van a hacer un informe de investigación, sino que lo que ustedes hagan en función de su investigación lo van a dejar plasmado en un artículo de investigación. Y ese artículo va a tener el formato del artículo que se les solicita cuando ustedes tienen que presentar o tienen que tomar la clase de taller de investigación aplicada a las ciencias naturales. Para llevar esa clase, ustedes tienen que haber sacado esta como requisito. Son 2, cuantitativa, cualitativa y luego el taller. En el taller, entonces, es una clase donde ustedes van, construyen su investigación y esa investigación, el producto es requisito de graduación. Ahora, para hacer eso, entonces, ustedes tienen que presentar un informe que es con todos los capítulos, 1, 2, 3, que habla de la construcción del objeto de estudio, planteamiento del problema, marco teórico, en fin. Y lo otro que ustedes tienen que presentar es un artículo de investigación. En ese artículo, entonces, voy a dejar de presentar un momento porque veo que hay varias personas que... Bueno, como les había mencionado, ¿verdad? Recuerden, siempre tienen que ingresar 5 minutos antes de la hora pactada. 5 minutos antes porque iniciamos a las 10 en punto. Ya cuando iniciamos, yo siempre estoy presentando y por esa razón no
no los admito inmediatamente porque tengo que salirme del modo de presentación. Entonces, por favor, procuremos estar 5 minutitos antes, ¿ok? Bueno, entonces les decía que lo que ustedes me van a presentar aquí es el artículo, ese artículo del cual les estaba hablando. ¿Por qué? ¿Por qué el artículo y no el informe? El informe, la verdad, es algo que ustedes pues lo han trabajado en otras clases. Sin embargo, ya producir el artículo es una de las mayores debilidades que se ha visto que los estudiantes, específicamente de la carrera de Ciencias Naturales, tienen en cuanto a la presentación de sus trabajos de investigación. Entonces, siendo esta una de las principales debilidades y razones por las cuales se rechazan los trabajos de los estudiantes, pues vamos a fortalecerlas a través de esta clase. Bueno, entonces, les reitero, sí, por favor, siempre estar 5 minutos antes de la hora pactada. Iniciamos siempre 5 minutos antes, yo estoy admitiendo a las personas. Bueno, entonces, ¿cómo es la...? Vean, hay otra persona solicitando admitir. No voy a admitir a nadie más, ya que inicié a las 9:55 estaba admitiendo. Y esto ya lo habíamos mencionado anteriormente, no es algo nuevo. Bueno, entonces, en relación a la evaluación, tenemos 45 puntos en exámenes. De proyecto de investigación cualitativa, tenemos 40 puntos. Esto se evalúa una parte en equipo y otra parte va a ser individual, que tiene que ver con la defensa del proyecto de investigación. En tareas, estas son tareas individuales, son 10 puntos. En asistencia a las clases y participación son 5 puntos. En total, 100%. Y aquí tenemos un poco sobre la normativa de la clase, que esto ya lo habíamos abordado en la clase anterior. Son normativas similares que ya las habíamos discutido y un poco de la referencia, que por cierto, pues el libro que vamos a estar utilizando como base para la clase ya está desde la semana pasada con link para descarga, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna pregunta en relación a esto, me gustaría que lo hagan en este momento. Todo está claro, licenciada, de mi parte, pues. Bien, gracias. Listo. Bueno, entonces, una vez más, tienen que ingresar 5 minutos antes, no a las 10 en punto. 5 minutos antes porque arrancamos a las 10. ¿Ok? Por favor, para las próximas clases. 5 minutitos antes. Yo sé que pueden tener problemas con el internet. Si es así que usted tiene problemas con el internet, 5 minutos antes, dígalo ahí en el chat. Tengo problemas con internet. Pero si se le pasa la hora y son 10 en punto, ahí sí que ya no. Porque ya lo hemos dicho en clases anteriores. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con la temática. Y luego vamos a pasar a las presentaciones, que como les había dicho, yo voy a elegir al azar para que ustedes presenten lo que hicieron en su equipo. Bueno, con esto iniciamos la clase anterior definiendo qué es la investigación, características del enfoque cuantitativo, luego del cualitativo, cuáles eran los diseños del enfoque cuantitativo, luego cuáles del cualitativo. Vimos un poco cuál es el proceso de investigación cualitativa, que siempre es similar con el cuantitativo, siempre se inicia en el planteamiento del problema, se parte de los objetivos, esto es similar. Luego estuvimos abordando que existen diferentes tipos de objetivos, ¿verdad? Y no todos son objetivos de investigación. Esto es muy importante de aclarar. Un objetivo de investigación siempre tiene que tener por detrás una actividad de carácter investigativo, algo que usted se refleje que tiene que colectar datos para poder responder a su objetivo de investigación. También estuvimos viendo que un objetivo de investigación tiene una estructura previamente establecida con un verbo en infinitivo. Nunca un objetivo tiene que tener 2 verbos en un mismo objetivo. Eso es algo que no se puede. Solamente se tiene que tener un objetivo. Inicia
un verbo, perdón, solo inicia su objetivo con un verbo en infinitivo, ¿verdad? Y estuvimos viendo que es posible sí utilizar una gran variedad de estos objetivos que ustedes están viendo aquí en este listado, que existen sí algunos objetivos que están más afines o más orientados al enfoque cualitativo, sí, pero esto va a depender, como les estaba mencionando en la clase anterior, de las técnicas de colecta de datos que ustedes utilicen. Entonces, esto lo vamos a ir construyendo en el camino. También tiene que tener las variables, categorías de análisis, dónde y con quiénes. Todo esto tiene que ser reflejado en su trabajo, en su objetivo de investigación. También estuvimos viendo algunos de estos ejemplos para que ustedes lograran identificar todos los elementos de del objetivo de investigación. Estuvimos hablando de que tema y título de investigación son dos cosas diferentes. Hicimos este ejercicio en clase. Y entonces hoy vamos a continuar con la parte de los diseños de investigación cualitativa. Esta es la nueva temática para hoy. Y como les había dicho, es tema para examen y de la próxima tarea que ustedes van a tener que realizar esta semana. En la investigación cualitativa de forma general y convencional, se manejan de forma general, como les estoy mencionando, 5 diseños de investigación. 5. Iniciando por la teoría fundamentada, etnográficos, fenomenológicos, narrativos y de investigación-acción. Dentro de cada uno de estos diseños existen como vertientes o diferentes formas por las cuales se puede llevar a cabo la teoría fundamentada, que lo están viendo acá, sistemáticos, emergentes, etnográficos, realistas o mixtos, críticos, clásicos, microetnográficos, en fin. Esto, para efectos de este curso y del corto tiempo que nosotros tenemos, no vamos a llegar a tal nivel de detalle de establecer estos aspectos que ustedes están viendo acá, estas vertientes de cada uno de los diseños que ustedes van a determinar bajo cuál van a desarrollar su investigación. Nosotros nos vamos a quedar únicamente en este nivel. Sí, ya saben ustedes que el enfoque es cualitativo. Ahora, el diseño, enfoque y diseño van de la mano, sí, pero no hay que confundirlo, ¿verdad? Enfoques existen 2 y existen otros autores que también mencionan los enfoques mixtos, ¿verdad? Que es el enfoque cuantitativo, cualitativo y el mixto. Dentro de los diseños existe una gran variedad y existe diseño para cada uno de esos enfoques. Para el enfoque cualitativo, entonces, de forma general, como les estaba diciendo, vamos a manejar esos 5 diseños. Veamos entonces ahora cuáles son las características o qué es lo que estudia cada uno de esos diseños. Y lo vamos a ver a través de esta tabla que ustedes están viendo acá. Entonces, esta tabla que está disponible en el libro para estudio, se me sale de la reunión. Bueno, entonces, en esa tabla que ustedes están viendo, yo he subrayado ahí para efectos más didácticos que les permitan a ustedes reconocer cuándo es que ustedes van a decir, bueno, yo quiero estudiar las experiencias de las personas que yo voy a entrevistar, por ejemplo, ¿verdad? Y observar, pues, en este ámbito, en el contexto que estamos viviendo actualmente, no es algo que se pueda hacer a menos de que el estudio se vaya a realizar con algunas personas que están cercanas a usted. Podría contemplarse la observación, podría. Pero, por ejemplo, si ustedes están interesados en conocer las experiencias de una persona, entonces, ese simple hecho de que ustedes quieran conocer las experiencias en cuanto al tema que ustedes están desarrollando, pues ya lo va a ir delimitando en un diseño en particular. Y como lo están viendo acá, entonces, si ustedes están interesados en la experiencia,
sería el diseño fenomenológico. Iniciemos entonces en orden, por el cual les estaba mencionando anteriormente. Tenemos la teoría fundamentada, etnográfico, narrativo, fenomenológico, investigación, acción. En la teoría fundamentada, ¿cuándo se utiliza este diseño? Se utiliza cuando no se dispone de alguna teoría y lo que se quiere crear es justamente una teoría para poder explicar un determinado comportamiento, ¿verdad? ¿En qué disciplinas es utilizado? Ciencias sociales, del comportamiento humano, ciencias de la salud e ingeniería. Es bastante utilizado en ciencias de la salud, ¿verdad? Y puede ser en casos como que se quiera determinar, por ejemplo, el comportamiento de las personas ante una enfermedad catastrófica, como por ejemplo el cáncer. Ante un determinado cáncer de unas personas específicas que viven en un determinado lugar o que tienen características, socioeconómicas y demográficas X, ¿cómo reaccionan esas personas ante ese tipo de enfermedad? Entonces ahí, para saber dar respuesta a eso de cómo van a reaccionar, estudiar las emociones de esas personas, entonces se utilizaría el diseño de teoría fundamentada, ¿verdad? Ahora, en el caso de los diseños etnográficos, se utilizan cuando lo que se pretende es explicar un sistema social. Se utilizan bastante en antropología, arqueología, ciencias administrativas y negocios, ¿verdad? Pero también no solamente en estas áreas, pues ustedes pueden utilizar ahorita un diseño etnográfico si ustedes están interesados en explicar o entender algo que tiene que ver con el comportamiento social de unos individuos y puede ser el tema, un tema relacionado con las ciencias naturales, como lo es, por ejemplo, el caso de este equipo que va a trabajar la formación de opinión de estudiantes, creo, algo así, de la carrera de Ciencias Naturales, en relación al cambio climático en las redes sociales, es decir, cómo es que esto influye. Entonces ahí ya está de por medio un sistema social, un sistema de relación social. Por ende, entonces, sería el diseño etnográfico propicio y adecuado para ser empleado en este tipo de investigación que, como su título ya lo indica, están interesados en un aspecto de carácter social. Ahora, también existen los diseños narrativos. En los diseños narrativos es cuando nosotros estamos interesados en conocer las historias, las vivencias de las personas de forma detallada. Es decir, que yo me intereso, sé de alguna persona que tuvo una vivencia en relación a un problema o algún fenómeno en particular. Entonces, mi objeto de estudio van a ser esas personas que pasaron por ese problema, por esa situación o que están viviendo en ese contexto y yo estoy interesada en conocer la historia de esas personas. Entonces, así yo voy a ir y voy a hacerles, por ejemplo, preguntas de tipo narrativo, es decir, que narren una situación que esté enmarcada en el proyecto, en el tema o en el título de mi investigación. En esos casos, entonces, se utilizan los diseños narrativos. Déjenme un minuto aquí que creo que... No sé si ya ingresaron. Bueno, espero que hayan podido ingresar nuevamente. Una vez que ustedes ingresan, que yo los admito a la clase y si por algún problema se desconectan por cuestiones de baja conectividad, ustedes ingresan automáticamente. No tengo yo que admitirlos nuevamente, ingresan. Espero que haya sido el caso y que estén aquí presentes. Bueno, entonces en relación a los fenomenológicos. Fenomenológicos es cuando ustedes están interesados en las experiencias, ¿verdad? Si ustedes saben a estas personas, ellas tienen experiencia en estar dando estos temas en particular. Entonces, como esas personas tienen experiencia en eso, a X situación. En esos casos, entonces,
como yo lo que estoy interesada es en las experiencias, en poder dilucidar las experiencias de esas personas y analizarlas, voy a utilizar el diseño fenomenológico. El diseño de investigación-acción, que es un diseño bastante utilizado en nuestra profesión, en la parte educativa es bastante utilizado porque es poner a prueba, por ejemplo, una nueva metodología para enseñar un tema X. Y justamente, ¿qué es lo que trata esto de hacer la investigación-acción? Trata de probar unas nuevas soluciones ante una problemática que es evidente. Entonces, cuando una problemática de una comunidad necesita resolverse y se pretende lograr el cambio. Entonces, en esos casos se utiliza la investigación-acción. Es decir, por ejemplo, en una clase de ciencias naturales, nosotros hemos identificado que los estudiantes tienen alguna dificultad en comprender el tema X. Y nosotros nos damos cuenta que la dificultad puede radicar en la metodología de enseñanza que se esté utilizando. Entonces nosotros pensamos, bueno, hemos investigado y llegamos a la conclusión de que existen nuevas metodologías de enseñanza para poder brindar ese tema, que es un tema eminentemente conceptual, árido o que se necesita de bastante análisis. Entonces vimos que en otras universidades o en otros centros educativos utilizan esta metodología y nosotros la vamos a poner a prueba. Entonces se hacen evaluaciones pre y post, es decir, una evaluación sin utilizar esa nueva metodología de enseñanza para ver cómo es el conocimiento de los estudiantes en relación al tema y se hace otra evaluación cuando ya se introduce la nueva metodología de enseñanza. O en este tipo de diseños también es muy común tener dos grupos. Un grupo en el que se dé la temática X, ¿verdad? Que sea difícil, como les estaba mencionando, ¿verdad? Que se haya identificado que existe una problemática en relación a esa temática y que se haga de la forma tradicional o convencional. Y exista otro grupo donde se aplique la nueva metodología de enseñanza y luego entonces vendría a hacerse un estudio comparativo, ¿verdad? De cómo reaccionan los individuos que fueron estudiados bajo el enfoque de la metodología de enseñanza convencional y otros bajo la nueva metodología de enseñanza. Entonces, en esos casos se aplica la investigación-acción. Ahora, dependiendo de lo que ustedes estén interesados, si ustedes están interesados en la parte social, ¿verdad? Si ustedes van a investigar algo que tiene que ver con la estructura social, si es algo que ustedes están interesados en conocer las historias de algunas personas, o si ustedes están interesados en poder entender las experiencias de las personas, dependiendo de eso, entonces, ustedes van a definir cuál es su diseño de investigación. Pero esto no tiene nada que ver con que, si yo hago esto o esto, mi proyecto de investigación va a estar encasillado dentro de el diseño X. No, es si usted tiene interés en conocer la experiencia de las personas en cuanto a X tema, fenomenológico. Si usted va a estudiar algo que tiene que ver con la sociedad, con la estructura social, etnográfico. Entonces, depende de cómo usted vaya a realizar su proyecto de investigación. Depende de lo que usted quiera, ¿verdad? Ahora, esto, si ustedes se fijan, lo estamos hablando desde ya. Y esto tiene que ir acompañado con las lecturas para que ustedes vean qué es lo que ustedes quieren saber de con su proyecto de investigación. Entonces, dependiendo de en lo que ustedes tengan interés, así va a ser su diseño bajo el enfoque cualitativo. Ahora les tengo algunos ejemplos. Vean. Por ejemplo, para la teoría fundamentada, una explicación general o teoría respecto a un fenómeno, proceso, acción o interacción. Por ejemplo, sería elaborar un modelo de intervención para atender a familias con integrantes que consumen drogas y alcohol. Entonces, para poder dar respuesta a ese objetivo que requiere elaborar un modelo de intervención, se requiere pues estudiar todas aquellas familias donde existan integrantes que consuman drogas
o alcohol para ver cómo se puede atender a estas personas. Y dependiendo de esa forma, entonces al final se va a generar un modelo de atención o de intervención, como lo mencioné ahí, para poder atender a estas personas. Entonces, reiterando, ¿verdad? Cuando lo que se quiere es establecer un modelo para el tema que nosotros estamos estudiando, teoría fundamentada. Etnográfico pretende explorar, examinar y entender sistemas sociales, grupos, comunidades, culturales y sociedades. Ejemplos, por ejemplo, la cultura de la violencia reflejada en las escuelas, una red o comunidad de jóvenes en Internet, que era lo que les estaba mencionando. Narrativos, se centran en narrativas, entender historias de participantes, relatadas que describen un evento o un conjunto de eventos conectados cronológicamente. Por ejemplo, las vivencias relatadas por astronautas pueden ser útiles para mejorar las misiones espaciales. Fenomenológico, explora y describe y comprende lo que los individuos tienen en común en relación a sus experiencias. Ejemplo de ello, indagación que analiza las experiencias de varios individuos que fueron despedidos de su empleo sin justificación y con una antigüedad mayor a los 30 años. Igual, para la segunda parte, comprender experiencias de adolescentes turcos en cafés de internet y sus implicaciones para la creación y el aprendizaje en entornos informales. Esto es fenomenológico. Estos ejemplos los tomé del libro, ¿verdad? Son ejemplos más de corte del área social, pero pueden ser aplicados a la parte, a nuestra área, ¿verdad? De las ciencias naturales. Ahora, en su objetivo de investigación o en el título, no necesariamente tiene que ir la palabra de experiencia para que sea fenomenológico o modelo para que sea de teoría fundamentada. No, eso se va a mencionar en la metodología. Entonces, por ahora, no van a tener que ustedes introducir alguna de estas palabras claves para poder decir si su proyecto de investigación va a ser desarrollado bajo X diseño. No, eso lo van a hacer más adelante cuando estemos hablando ya exclusivamente en la parte de metodología. Cuando yo les pida, por favor, redacten la metodología, ahí ustedes sí tienen que pensar. Pero como les digo, no es obligatorio que ustedes tengan que colocar como aparece aquí experiencias para que sea fenomenológico. Y si no colocan experiencias en el objetivo, está incorrecto. No, eso es la forma de cómo ustedes lo vayan a hacer. Igual aquí vean que en teoría fundamentada se menciona la palabra modelo, que esas son como las claves para efectos de estudio, ¿verdad? Pero no quiere decir que ustedes van a tener que introducir estas palabras en su objetivo para poder estar acorde con el diseño de investigación. Entonces acá les tengo así un ejemplo de un artículo, por ejemplo, que es para el área de la química, se utiliza el diseño de investigación-acción. Vean que estaba hablando, bueno, es que acá no había visto, no les había mencionado esto. Ejemplo de investigación-acción, por ejemplo, encontrar una alternativa al modelo didáctico para niños menores de 6 años con necesidades educativas especiales desde el nacimiento. Y acá un artículo de investigación publicado bajo ese diseño de investigación. Un programa de investigación-acción como profesorado de secundaria sobre la enseñanza-aprendizaje de la energía. Bueno, esta es la parte de la metodología. En este formato del artículo que les estoy hablando, que es el formato en el que ustedes van a presentar su informe, si así lo quieren llamar, informe de investigación, lo van a presentar en forma de un artículo. Evidentemente, tiene que tener una metodología. ¿Cuáles son esos elementos de la metodología? Vean que aquí los he subrayado en color azul. Cuando ustedes vayan a escribir su metodología, tienen que tener todos estos componentes. El enfoque, ya sabemos que es cualitativo. Redactado de esta forma, vean, esto es una ayuda para que cuando ustedes vayan a hacerlo, desde ya se los estoy diciendo, ya tienen como una plantilla. Solamente van a sustituir bajo el enfoque cualitativo, ya que, ¿por qué bajo el enfoque cualitativo? Entonces ahí tienen que recurrir a la definición del enfoque cualitativo, a las características y a justificar por qué ustedes van a hacer su investigación bajo ese enfoque. Luego el diseño, que ya hemos venido hablando del diseño, será utilizado el diseño de fenomenológico, teoría fundamentada, etnográfico, investigación, acción. ¿Por qué?
Estamos interesados en conocer las experiencias de los docentes en relación a. Entonces vamos a utilizar el diseño que tiene que ver con las experiencias. Luego la muestra, que aquí es donde viene la nueva temática. ¿Cómo se define la muestra? Es lo que vamos a ver a continuación. Y posteriormente vamos a entrar a la parte de técnicas de colecta de datos. Y luego a la parte de las estrategias para poder analizar esos datos. Entonces, en la metodología se coloca el enfoque, el diseño, criterios de la muestra, técnicas de colecta de datos y estrategias para el análisis de los datos. Son 5 aspectos que tienen que verse reflejados en la metodología. Por ahora, ustedes ya pueden ir avanzando y ya les voy a decir al final que el coordinador tienen que habilitar un documento en Google Doc, mandarme un link a mí para que yo ingrese y pueda ver lo que ustedes están trabajando. Pero eso lo vamos a hacer más adelante. Yo se lo voy a explicar cómo lo vamos a hacer. ¿Okay? Pero para que ustedes se vayan mentalizando en que todos tienen que ir colaborando a la construcción de este artículo de investigación que ustedes van a hacer. No es algo que una persona, solamente una persona del equipo lo va a hacer. Vamos a usar esta herramienta. Me imagino que la mayoría de ustedes ya lo ha utilizado, donde en Google Doc es un documento en Word en línea que puede ser editado por varias personas de forma simultánea. Y yo puedo ver, por ejemplo, puedo ver que Erika, por ejemplo, inició con la metodología, está escribiendo la metodología, yo voy viendo que Erika está escribiendo, pero al mismo tiempo estoy viendo que, por ejemplo, Eric está abordando la parte de más adelante, las estrategias utilizadas para analizar los datos. Entonces yo ahí voy, veo lo que ambos están escribiendo y yo puedo hacer correcciones en tiempo real. Y eso nos va a facilitar bastante en cuestiones de tiempo. Hablemos entonces un poco sobre el muestreo en la investigación cualitativa. Vean que esto es interesante y evidentemente diferente a como ustedes lo conocen. De la metodología cuantitativa, ustedes tenían una población X, por ejemplo, de, qué sé yo, 50 personas. Esa es mi población. Y de esa población yo voy a determinar una muestra. Entonces voy a utilizar una fórmula para poder determinar cuál va a ser el valor de mi muestra con un tanto por ciento de error o con un nivel de confianza del tanto por ciento, por ejemplo, que se usa bastante en la metodología cuantitativa. Entonces, en la cuantitativa, ustedes ya conocen cuál es su población y solamente utilizan una fórmula, introducen el valor de la cantidad de personas de su población y esa fórmula automáticamente les va a dar la cantidad de personas que ustedes tienen que aplicar su instrumento de colecta de datos, que en la mayoría de los casos se utiliza una encuesta, es bastante tradicional hacer eso. Entonces dicen, tengo que encuestar a tantas personas. Aquí en la metodología cualitativa no. Aquí no hay un número para el cual el equipo decir, bueno, ¿a cuántas personas vamos a entrevistar? Si es la entrevista que van a hacer. O con cuántas personas vamos a hacer un grupo focal. O cuántos grupos focales vamos a hacer. Más adelante vamos a ver qué es eso de los grupos focales. Entonces, les reitero, pues no hay un número. Es algo que se determina en el camino. Conforme van avanzando en la investigación, construyéndola, ustedes van diciendo, no, necesitamos entrevistar a tantas personas más. Ahora, esto es un proceso, la metodología cualitativa, que requiere de bastante tiempo y es un enfoque que como algo cíclico, ¿verdad? Que nosotros decimos, vamos a iniciar con tantas entrevistas, si es la entrevista, y luego necesitamos 10 más, y luego necesitamos 10 más. Pero si imaginan ustedes hacer eso, pues en ese tiempo que solamente tenemos 2 meses, es algo prácticamente imposible hacerlo. Pero esa es la verdadera
metodología de investigación cualitativa, ¿verdad? Esa metodología que va y viene dependiendo de cómo vayamos nosotros viendo los resultados que estamos obteniendo. Totalmente diferente de la investigación cuantitativa que usted tiene. Tantas personas, eso es, y con eso ya estuvo, y con eso se va. La cualitativa no. De hecho, pues la cualitativa, a mi criterio, es una de los enfoques más difíciles de poder sobrellevar. Porque en la cuantitativa, pues ya hay métodos de análisis, hay pruebas de hipótesis, diferentes tests para análisis estadísticos, donde usted solo es introducir los datos, conocer los tests, obviamente, ¿verdad? Y poder analizar los resultados de ellos, pero ya está. Y en la metodología cualitativa no, es algo reiterativo, es como un ciclo. Pero eso no quiere decir que no existan como algunos criterios para poder determinar inicialmente cuál va a ser mi muestra. Claro que los existen y los vamos a ver a continuación. Este mapa conceptual que ustedes están viendo ahí, que está en el libro. Entonces, la muestra número 1 se determina durante o después de la inmersión social, ¿verdad? En estos casos, pues no estamos haciendo una inmersión como tal en el campo, pero sí ustedes ya empezaron a hacer lecturas, ya vi que algunos equipos ya están estableciendo con quiénes van a desarrollar la investigación, que eso es muy importante y ya tuvieron que haberlo hecho. Algunos equipos lo hicieron, otros no. Y luego se ajusta en cualquier momento del estudio, como les estoy mencionando. Ustedes pueden iniciar a realizar sus entrevistas, si es entrevistas lo que van a hacer, y decir, no necesitamos más, y aplicarlas, y es totalmente válido. No es probabilística, a diferencia de del diseño cuantitativo. Es decir, que aquí nosotros no estamos interesados en generalizar o utilizar fórmulas estadísticas para poder determinar cuál va a ser el tamaño de mi muestra, y pues no busca generalizar los resultados. Existen diferentes tipos de muestras. Hay muestras de voluntarios, expertos, casos de tipo, por cuotas, y otra variedad que, como se menciona aquí, más bien orientadas a la investigación cualitativa. El libro así la llama, ¿verdad? Un tanto extraño este nombre, pero así la llama, y existen todas estas, son 9 tipos, ¿verdad? Que estos no los vamos a ver hoy, estos se los voy a dejar de lectura para la tarea que ustedes van a realizar esta semana. De forma general, vamos a ver estos que están acá. Este capítulo es bastante corto, solo son como 6 páginas, ahí en el libro ustedes lo van a ver. Entonces, el muestreo adecuado es algo muy importante y es crucial en la investigación, y no es diferente, la investigación cualitativa no es una excepción de ello. Les mencionaba entonces que cuáles son esos factores que intervienen para determinar o sugerir el número de personas o casos o fuentes que ustedes van a utilizar. Existen 3 criterios. Entonces, cuando ustedes vayan a escribir su metodología acá ustedes tienen que colocar, esto ya lo pueden ir avanzando un poco. Y aquí la muestra, pueden decir, la muestra se definió bajo los siguientes criterios. ¿Qué criterios? Todos los equipos van a utilizar 3 criterios para poder definir cuál va a ser su muestra inicial. Y como les digo, si el tiempo alcanza, pues podría decir, ustedes no, con esto no llegamos a esta parte de saturación de categorías que ya vamos a ver qué es. Entonces necesitamos tantas encuestas más. Veamos entonces cuáles son esos criterios para establecer la muestra. El primer criterio es la capacidad operativa de recolección y análisis de los datos, es decir, ¿cuántas personas hay en mi equipo de investigación y dónde yo voy a realizar la investigación? ¿Quiénes son mis objetos de estudio? Por ejemplo, si en mi grupo de investigación solo hay 4 personas y mi objeto de estudio es, yo estoy diciendo que estoy interesada en estudiar a la carrera de ciencias naturales, entonces eso ahí ya me va a delimitar la cantidad que yo voy a establecer. Es decir, no voy a poder abarcar a toda la carrera de ciencias naturales. ¿Podría dejarse el objetivo de investigación así? Podría, pero lo mejor sería delimitar más su objeto de estudio, que en este caso serían estudiantes de la carrera de ciencias naturales de 4º año, por ejemplo. Ahí ya está más delimitado. Entonces ahí su capacidad operativa ya se puede ampliar un poco más, porque ahí ya
ya la cantidad es reducida, ya serían prácticamente los estudiantes de PP1 o de PP2, por ejemplo, que serían unas 60 personas. Y ya de 60 personas, si somos 4 en mi equipo, ¿cuál es la capacidad que nosotros tenemos para poder entrevistar a 60 personas? Evidentemente no lo van a hacer a todos. Entonces, ahí tienen que ver también cuestiones del tiempo, ¿verdad? Por eso se llama de la capacidad operativa. Estamos en un periodo intensivo. Entonces, ¿cuánto podemos hacer? ¿Cuánto es nuestro tiempo para poder entrevistar a estas 60 personas? ¿Cuántas entrevistas puede hacer usted? Bueno, yo puedo hacer en este tiempo que me queda, puedo aplicar unas 3, por ejemplo. Entonces, justifican eso como capacidad operativa de recolección y análisis de datos. Ahora, aquí es importante mencionar también que no solamente está cuántos somos en el equipo, sino estudios ya más formales, pues ya tiene que ver con la capacidad económica que tenga, porque para hacer investigación se ocupa dinero. Entonces, ¿cuánto dinero tenemos para entrevistar, por ejemplo, a esas 60 personas? Si tenemos una buena cantidad, pues hagámoslo a todos. Es algo que se puede hacer. Luego, el entendimiento del fenómeno es el segundo criterio por el cual ustedes tienen que justificar la cantidad de personas que ustedes van a estudiar inicialmente. Y eso tiene que ver con la saturación de categorías. Es decir, vean, considerando, retomando este ejemplo, que son 60 estudiantes y que mi capacidad de mi equipo ahorita me da para que cada uno de mis integrantes aplique 3 entrevistas. Entonces, en total serían 12 entrevistas en mi equipo. Ahora, aplicamos esas 12 entrevistas. Y yo veo que empezamos a ver los resultados y vemos que existe una gran variedad de respuestas y que no se alcanza una tendencia, que es uno de los aspectos que se utiliza en la metodología cualitativa. Es decir, yo no veo que existen respuestas repetidas o similares, no hay. Todo el mundo está diciendo cosas diferentes. En ese caso, entonces, no se ha alcanzado la saturación de categorías. La saturación de categorías se alcanza cuando yo empiezo a ver en mis resultados, en las respuestas de las entrevistas, que hay respuestas muy similares entre las personas que yo he entrevistado. Entonces, cuando yo observo eso, ahí yo ya alcancé mi saturación. Es decir, ya las respuestas, si yo entrevisto a 5 personas más, ya las respuestas van a ser iguales. Entonces, ahí yo paro, hago un corte, ya no necesito entrevistar a más personas. Pero si con esas 12 yo veo que no alcanzo la saturación de categorías, que veo que hay mucha variación en respuestas, entonces vamos a decir, bueno, cada uno entonces va a aplicar otra entrevista más hasta alcanzar la saturación de categorías. Y yo veo que con esas 4 entrevistas más, que ahí ya serían 16 entrevistas, yo ya empecé a ver respuestas repetidas. Ahí en ese entonces yo ya alcancé la saturación de categorías y ya no voy a seguir entrevistando a más personas. Ya me quedo con eso. Luego, el siguiente criterio es la naturaleza del fenómeno en análisis. Si los casos o unidades son frecuentes, si accesibles o no, si recolectar la información correspondiente lleva poco o mucho tiempo, ¿verdad? También tenemos que tomar eso en cuenta, que esto va de la mano con el primer criterio, el tiempo que nosotros tengamos y si las personas a las que nosotros son objeto de estudio, que nosotros vamos a investigar, son accesibles o no en cuanto al tiempo, ¿verdad? Entonces, dependiendo de eso, nosotros vamos a decir, bueno, vamos a iniciar con tantas entrevistas. Sí, es entrevistas que van a hacer, ¿verdad? Hasta llegar a alcanzar la saturación de categorías. Entonces, todo esto lo tienen que tener en cuenta al momento de ustedes van a decir, vamos a iniciar aplicando tantas entrevistas. Con base a estos criterios, a la capacidad operativa de mi equipo, y a la naturaleza del fenómeno que estamos estudiando, es decir, si son accesibles o no, cada uno va a hacer tantas entrevistas, las aplican. Y después de que las aplican, empiezan a ver las respuestas. Eso no es análisis, ¿ok? No, solo empiezan a leerlas. Y con eso ustedes dicen, bueno, vimos varias respuestas parecidas en relación a la pregunta X, X y X. A la mayoría de las preguntas nosotros vemos que existen respuestas similares. Eso quiere decir que ya alcanzamos la saturación de nuestra categoría, ¿verdad? Ya está
saturada la información, entonces no voy a aplicar más. Nos quedamos con esa cantidad de entrevistas. Pero eso ustedes lo van a hacer, ¿ok? Entonces yo les voy a preguntar, cuando ustedes hayan hecho la primera aplicación, ¿alcanzaron la saturación? ¿Sí o no? Si la alcanzaron, perfecto. Pero tienen que comprobarlo, ¿verdad? Bueno, en relación a los tipos de muestras, existen, como les mencionaba, diferentes tipos. Por ahora nos vamos a quedar únicamente con estas y el resto ustedes las van a abordar en la tarea. La muestra de participantes voluntarios o autoseleccionada. Este tipo de muestra se da bastante en estudios médicos, ¿verdad? En estudios que tienen que ver con la parte de medicina. Es decir, se va a lanzar un estudio X y para probar X medicamento, entonces las personas se dan cuenta de ello, van y se someten al proceso. O también existen otros casos, por ejemplo, en los estudios que están haciendo actualmente para la vacuna del COVID-19, pues existe como unos criterios para poder establecer a qué personas son las que se van a aplicar esta vacuna. Porque son personas que tienen que cumplir con una serie de requisitos. Por ejemplo, es una persona que trabaja en el sistema educativo. Eso es lo que se está haciendo. Por ejemplo, en Brasil, no quiere decir que solamente a las personas que estén en el área de medicina son parte de este estudio, no, pero ese es como uno de los tantos criterios que se está utilizando. La muestra de expertos, pues esto quiere decir que yo voy a investigar, mi muestra va a estar conformada por expertos, es decir, mi interés es ver la opinión de docentes del área de ciencias naturales en relación a X tema. Entonces ahí estoy hablando del tipo de muestra de expertos, porque es algo que ustedes tienen que definir también cuando estén redactando su metodología. Existe también la muestra de casos tipo que busca la riqueza y no la cantidad. En estos casos, pues, es más cuando nosotros estamos interesados en conocer las experiencias de las personas y como menciona ahí, busca la riqueza y no la cantidad. Generalmente en este tipo de muestras no se aplican a muchas personas, ¿verdad? Sino a algunas cuantas. Las muestras por cuotas, llenando cuotas de acuerdo con la proporción de ciertas variables demográficas, ahí se me pasó, en la población. Es decir, se aplica cuando nosotros queremos encuestar, por ejemplo, la percepción de un candidato presidencial. Entonces va y se hace una muestra por cuotas, donde la cuota significa que son personas que tienen que tener estas ciertas características, es decir, demográficas, ¿verdad? Variables demográficas. Tienen que vivir en tal colonia, tienen que tener, tener un ingreso económico de tal, cumplir con estas variables demográficas poblacionales, se conoce como muestras por cuotas. Y existen también otro tipo de muestras que ya son más muestras más detalladas. Son 9 en total y de estas es la que les digo que ustedes van a realizar la tarea. Ahora, cuando ustedes estén haciendo su metodología, también van a decir qué tipo de muestra es. Si es muestra, la primera de participantes voluntarios, pues con los temas que planteé, no. Puede ser muestra de expertos, también muestra de caso tipo, pero muestra por cuotas tampoco no. Porque como les digo, esta es para estudios más de carácter sociodemográfico, ¿verdad? Que no es tanto el enfoque para los temas que estoy viendo, aunque hay un grupo que va a trabajar con la parte de la formación de opinión de las redes sociales de las instituciones de educación superior en cuanto a una temática en particular. Podría ser que ellos utilicen este tipo de muestra porque podría ser, por ejemplo, que investiguen o entrevisten a estudiantes que sean de una edad de cierta edad, de un rango de edad o de un grupo etario particular, ¿verdad? De tantos a tantos años, estudiantes que vivan en tal región
o que tengan acceso a Internet, XX. Entonces ellos podrían utilizar este tipo de muestra. Bueno, nos quedamos por aquí entonces, recapitulando, vimos la parte de los diseños de investigación y las características o criterios que tienen que tener ustedes en cuenta para definir su muestra. Esto es muy importante que ustedes lo conozcan para la próxima evaluación que vamos a tener. Ahora, entonces, en el resto de estos 30 minutos, lo que vamos a hacer es conocer el objetivo de investigación que cada uno de ustedes ha planteado. Entonces, vamos a iniciar con el equipo coordinado por por Wilmer Antonio Díaz Medina. Entonces, de este equipo vamos a seleccionar a Margie para que nos hable de cuál es el objetivo que ustedes plantearon en relación a el tema de investigación. Sí, Adelante. buenos días, licenciada, compañeros. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, sí, Bueno, adelante. nuestro objetivo, empieza con el objetivo o con el tema, mencionando el tema de investigación. Tema, título y... Bueno, los temas usted... Y sí, objetivo, ¿verdad? Bueno, el tema que nosotros elegimos fue percepción de los contenidos sobre temáticas de desarrollo sostenible y objetivos de desarrollo sostenible en el sistema de educación básica. Nuestro título, según lo que entendimos, es el siguiente: la percepción de los contenidos y temáticas de desarrollo sostenible y objetivos de desarrollo sostenibles en docentes del Centro de Educación Básica Gubernamental Profa. Adelina Martínez Ávila, del barrio San Juan, municipio de La Paz, departamento de La Paz, durante el último trimestre 2020. Y nuestro objetivo es el siguiente: analizar la percepción de los contenidos y temáticas de desarrollo sostenible y objetivos de desarrollo sostenibles en docentes del Centro de Educación Básica Gubernamental Profa. Adelina Martínez Ávila, del barrio San Juan, municipio de La Paz, departamento de La Paz. Bueno, gracias, Margie. Entonces, vean, miren, acá, bueno, aquí estoy viendo sí el formulario que ustedes enviaron. Bueno, primero veo que el título está completo, cumplen con la parte de tiempo que el título lo lleva, eso está bien. Ahí ustedes están mencionando en el último trimestre electivo del 2020. Ahora, el tema, como yo les había mencionado, tema y título son dos cosas diferentes. Aquí no sé si yo me equivoqué y les dije que eran el título, lo que les estaba dando o los temas. El caso es que lo que yo les di más son los títulos de la investigación, que hacía falta refinarlos, ¿verdad? No es que ustedes se iban a quedar con eso, fueron las ideas que tenía en ese momento y se las compartí. Ahora, el tema, en este caso, recuerden que el tema es el área que ustedes están estudiando de forma súper general. Entonces, aquí el tema no sería como ustedes lo tienen ahí, percepción y los contenidos sobre las temáticas del desarrollo sostenible y ODS. No, ese no sería el tema. El tema sería, según lo que estoy viendo aquí, por ejemplo, educación para el desarrollo sostenible, que es el área donde ustedes van a realizar su proyecto de investigación. Recuerden, el tema es el área. ¿Cuál es el área? Lo principal que ustedes van a investigar, las temáticas y la percepción que tienen que ver con desarrollo sostenible, los objetivos del desarrollo sostenible, ese es el tema. Entonces, el tema aquí ustedes tienen que cambiarlo, que como les digo, puede estar enmarcado en educación para el desarrollo sostenible. Y el título, entonces el título sí lo dejarían así como está. Ahora aquí tengo una observación, ya que las ideas que yo les proporcioné
eran en este sentido. Primero, que ustedes sí van a analizar la percepción de, en este caso, de los docentes, ¿verdad? Mencionan acá. Sí, Sí, en ahora. nuestro caso, docentes. Sí, Los docentes, docentes. pero aquí haría incluso en el objetivo, tendrían que delimitarlo más, porque aquí solo me están diciendo docentes del centro, entonces yo asumo que son todos los docentes del centro. ¿Será que están en la capacidad operativa para hacerlo? ¿Cuántos docentes hay en el centro? Ya saben, ese dato lo tienen. Con exactitud, el que lo puede dar ese dato es el compañero Mariano, porque escogimos El el centro de él. centro. Ajá. Pero son Ujú. pocos. En lo que platicamos en el grupo son pocos, no son tantos docentes. ¿Cuántos son, Mariano? Sí, algo, buenos días, licenciadas. Aproximadamente son 8 docentes. 8. Ah, entonces está bien. Sí, está bien. Déjenlo así. Está bien. ¿Y de qué área son ellos? Liz, buenos días. Respecto al Adelante. título, al tema, disculpe, creo que fue la confusión al momento de enviar el mensaje a usted, porque nos escribió temas. E incluso yo le pregunté y estuvimos debatiendo con los compañeros que la LIC nos dio el tema, es parecido con el título, y Ajá. no quisimos entrar en esa controversia. Sí, Incluso yo le entonces, escribí un mensajito que sí, cómo era el asunto, pero yo creo que no me lo comprendió bien. Pero sí, sí. fue esa confusión. Ah, ok. Pero bueno, lo importante es que estemos claros. Sí, ahí yo se me escapó. No recuerdo si les coloqué tema o título. Pero lo que yo les di fueron ideas de título, no de tema. Entonces, lo que me interesa es que quedemos claros, ¿verdad? Que el tema, como les estaba mencionando, el tema es todo el área. Entonces, en este caso sería educación para el desarrollo sostenible. El título sí ya es como ustedes lo tienen ahí. Ahí sí. Entonces van a hacer esa corrección. Eh, Consultaba Mariano en ese centro, todos de qué área son los docentes. Mariano. Sí, repita, licenciada, que tuve problemas con la conexión y no la escucho muy bien. ¿Que de qué área son las personas que dan clases en este centro? Los 8 profesores, profesoras. Hay del área de matemática, de español, y están los de... Me quedan tecnología, me pecan del área de hogar. Y ciencias naturales, me imagino que ahí está usted. Sí. Ok. Bueno, El entonces, ¿por centro qué de les educación pregunto esto? básica Gracias, tiene Mariano. hasta 9º grado. Okay. Sí, ajá. Y hay docentes de diferentes áreas, ¿verdad? Incluyendo ciencias naturales. Esa es mi consulta. Correcto. Ok. Sí, Bueno, entonces vean, sí, ahora para lo el tercer siguiente. ciclo. Ok, bueno. Entonces, está bien que lo dejen como son pocos docentes, pues está bien, ¿verdad? No hay inconveniente. Ahora, aquí en el objetivo propuesto, creo que no se comprendió bien la idea en el sentido de que lo que ustedes van a analizar sí es la percepción, pero no de los contenidos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el docente de matemáticas no va a tener en su información, en su currículum, en sus asignaturas, no va a estar la parte de desarrollo sostenible o de objetivos del desarrollo sostenible. Va a estar más, sí, en la área de los docentes de ciencias naturales, pero no en los de matemáticas, en los de técnica industrial, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, no es que ustedes van a analizar la percepción de esos contenidos, no. Van a analizar la percepción de que los docentes tienen en relación al desarrollo sostenible y los objetivos, los ODS, pues son parte del desarrollo sostenible. Entonces, mi sugerencia sería que solamente se queden con temáticas del desarrollo sostenible, pero no es analizar la percepción de los contenidos, no. Eran dos cosas, analizar la percepción de los docentes del centro educativo tal y tal y tal sobre temas de desarrollo sostenible en su
quehacer educativo, por ejemplo. Y entonces acá, en este caso, sí estoy viendo, no sé si fue usted igual, Wilmer, que me consultó si era uno o dos objetivos. Yo les mencioné que preliminarmente trabajáramos con un objetivo, pero aquí estoy viendo sí la necesidad de plantear otro objetivo que tenga que ver específicamente con la parte de los contenidos, donde ahí entonces ustedes tendrían que hacer sí un análisis de los contenidos que existen, por ejemplo, en las temáticas o en el grado X de todos esos docentes en función de temas de desarrollo sostenible. ¿Me comprenden la idea? Sí, licenciada, la entendimos. Tenemos que hacer, en este caso serían dos objetivos, ¿verdad? Uno para analizar percepción que tienen los docentes en cuanto a desarrollo sostenible y otro para analizar los contenidos, ¿verdad? Otro para analizar los contenidos. Exactamente. Entonces, en la percepción, ustedes van a estar interesados, por ejemplo, en la formación, porque eso tiene que ver mucho, mi formación tiene que ver mucho con la forma en que yo percibo un tema en particular. Si van a hacer preguntas, por ejemplo, de en su formación universitaria, usted estudió algún tema relacionado con desarrollo sostenible, o no solamente en la universidad, sino en qué otro ámbito lo ha hecho, cuál ha sido ese ámbito, en formaciones fuera, capacitaciones, etcétera. ¿Aplica usted eso? ¿Cómo percibe el tema? ¿Será que lo percibe de forma importante? ¿Lo aplica en la clase de matemáticas, por ejemplo? ¿Desarrolla usted algún problema aplicado a la realidad que tenga que ver o que exhiba de alguna forma temáticas que están relacionadas con el desarrollo sostenible? Todo eso va a ser en la parte de la percepción. Ahora, en la parte del análisis de los contenidos, entonces ahí ustedes ya van a ir a investigar, van a consultar, bueno, ¿qué libro utiliza usted? Pero ahí entonces sí ya tendrían que delimitarlo un poco más, ¿verdad? Porque no se van a poner a hacer la revisión de los libros de los diferentes grados que existen. Ahí tendrían que ustedes seleccionar uno. Entonces ahí ya eso se los dejo de tarea para que ustedes lo discutan y lo hagan, ¿verdad? Entonces esas serían mis observaciones. Básicamente se quedarían con dos objetivos de investigación. La mayoría se va a quedar con dos objetivos de investigación. Entonces, espero que haya quedado claro, ¿sí? Licenciada, gracias. Cualquier consulta ahí le vamos a preguntar, a ver si entendimos bien a la hora que nos reunamos. Bueno, por eso les pregunto ahorita, ¿verdad? Espero que se haya comprendido bien la idea, pero sí, está bien. La parte del título está bien. Han colocado ahí el horario, igual con las evidencias del trabajo están muy bien, súper bien, perfecto. Listo. Bueno, entonces ahora vamos con otro trabajo similar que tiene que ver con la teoría. No, perdón. Sí, vamos a ver primero que tiene que ver con la teoría evolutiva, porque es similar a las observaciones de este. Vamos a ver cuál es. Sí, es el equipo coordinado por Emi Darío. Entonces, de este equipo vamos a escuchar a Ana Lisset, el título, el objetivo y el tema. Ana Lisset, ¿se encuentra? Buenos días, licenciada y compañeros. Buenos días. Bueno, nuestro título sería La percepción de la teoría evolutiva en educación básica. En nuestro tema tenemos análisis de la percepción y los contenidos de la teoría evolutiva por docentes, estudiantes en educación básica. Y como objetivo, analizar la percepción de los contenidos de la teoría evolutiva por docentes que estudian el área de educación básica en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Tegucigalpa. Bueno, entonces miren, aquí detecto varias cosas. Primero que el título está incompleto, ¿verdad? Porque recuerden que en el título tienen que colocar el aspecto del tiempo, que aquí no lo están colocando. Entonces, voy a mostrar acá rápidamente.
Bueno, entonces aquí en pantalla están viendo, para que nos sirva como referencia, aquí ambos títulos, ¿no?, para el equipo. Vean. Entonces, miren, aquí tenemos este título, como les digo, este título falta completarlo. Percepción de la teoría evolutiva. La percepción de los contenidos de temática, vean, aquí me dicen estudiantes de educación, perdón, en educación básica, o sea, está demasiado general, necesita refinar más este título. En educación básica de que de todo Honduras será, no, ¿verdad? Entonces tienen que delimitarlo. Necesitamos Aquí, especificar el lugar. exactamente, aquí en el objetivo ya me dicen que son estudiantes de la carrera de educación básica de la UPNFM, entonces eso tienen que colocarlo en el título, porque si no es Ajá. evolutiva de los estudiantes de la carrera de educación básica de la UPNFM. Ahora, acá hay que hacer otra delimitación, porque hasta donde tengo entendido, si no es así me corrigen, pero hasta donde yo tengo entendido, está la carrera de educación básica, pero existen como orientaciones, ¿cierto? Orientación en ciencias naturales, en matemáticas, en español. ¿Es así? ¿Saben Sí, ustedes? en FIT, algo así, FIT. ¿Verdad? FIT Bueno, es un programa y entonces, hay limitaciones. ajá, entonces ahí ustedes tendrían que colocar, ¿verdad? Docentes que estudian la carrera de educación básica con la orientación de, vamos a preguntarle a los de ciencias naturales, ¿verdad? Porque si les vamos a preguntar a los de español, de teoría evolutiva, probablemente no van a saber mucho, entonces vamos a estar desperdiciando tiempo y esfuerzo. Entonces ahí tienen que acá especificar eso, ¿ok? Y esto evidentemente lo van a trasladar aquí al título y aquí en el título le van a colocar el tiempo. Vean, durante el último trimestre lectivo del 2020 o durante el último periodo académico, por ejemplo. Ahora, acá, las observaciones son similares a las del equipo anterior. Aquí ustedes van a hacer exactamente lo mismo, solamente que con el tema de teoría evolutiva. Van a analizar la percepción que tienen los estudiantes que estudian esa carrera de educación básica en el área con la orientación de ciencias naturales sobre la teoría evolutiva. Es decir, preguntarles en qué clases han visto ustedes esto o qué saben, ¿verdad? Ver qué es lo que ellos saben. ¿Creen ustedes en la teoría evolutiva? ¿Enseñarían la teoría evolutiva o lo pasarían por alto porque va en contra de sus principios? ¿Qué sé yo, ¿verdad? Todo para poder dilucidar la percepción que ellos tienen en relación a ese tema. Y la otra parte que ustedes van a hacer es, de nuevo, el análisis de los contenidos en relación a las clases que ellos toman. Entonces, aquí ustedes tendrían que consultarles cuáles son las clases que toman, en donde se estudian estas temáticas, si existe algún libro de base y ustedes hacer esa revisión en ese libro. ¿Entendido? Sí, cualquier cosita ahí, cualquier consulta ahí se la hacemos saber, Liz. Gracias. Bueno, igual en el tema, ¿verdad? El tema aquí no es análisis de la percepción y contenido, no. Aquí sería, por ejemplo, enseñanza de la teoría evolutiva en educación básica, por ejemplo, sería el tema, ¿verdad? Recuerden que el tema es general. Ajá. Bueno, entonces, continuemos ahora con el siguiente equipo. Vamos a ver el equipo de coordinado. Bueno, aquí no me colocaron. ¿Quién coordina este equipo? Karen, Luz, Marjorie y Jeremías. Buenos días, Liz. Karen. Karen lo coordina, listo. Bueno, pero entonces quiero escuchar a Jeremías, que nos hable sobre el título, el objetivo. Buenas. Adelante. Creo que tenemos la misma confusión ahí nosotros en cuanto a lo que es el tema y el título. Y nosotros teníamos ahí analizar el rol de las redes sociales de las universidades públicas de Honduras en la formación de opinión sobre el cambio climático.
en el público estudiantil de dichas instituciones. Planteamos 3 objetivos. Uno de ellos es... Antes, Jeremías, disculpe que lo interrumpa, lo que usted leyó entonces, solo para dejar claro, yo sé que hay una confusión, el error fue de mi parte, creo, ¿sería el tema o el título? Lo que usted acaba de leer. Ese sería el título. Exactamente, ese sería el título y lo que ustedes tienen en título sería el tema. ¿Ok? Sí. Perfecto, continúa entonces. Y tenemos ahí como objetivos, planteamos 3 objetivos. Ajá. Uno de ellos es determinar la importancia del papel que desempeñan las redes sociales de las universidades públicas en la formación sobre el cambio climático al público estudiantil. Y el número 2 es comprender los mecanismos que las redes sociales utilizan para la formación sobre el cambio climático en el público estudiantil de las universidades públicas de Honduras. Y el número 3, identificar el impacto de las redes sociales en el público estudiantil de las universidades públicas de Honduras en la formación de opinión sobre el cambio climático. Bien, bueno, valoro que hayan ya hecho una propuesta con 3 objetivos, sin embargo, solamente nos vamos a quedar con 2, pues, para darle respuesta bien a 2 objetivos, ¿verdad? 3 ya es mucho, entonces nos vamos a quedar de entrada con 2, primero. Segundo, tienen que delimitar, como les digo, esas eran ideas que tenía, hay que delimitarlas más. Por ejemplo, en el público estudiantil, ustedes están hablando acá de universidades públicas de Honduras, ¿verdad? Sí. Entonces, se van a quedar, bueno, pero si son universidades públicas, nos quedamos con la autónoma y con la pedagógica, ¿cierto? Sí, sí. ¿Verdad? Son las 2 únicas universidades públicas. Qué cosa, ¿verdad? A estas alturas, solo 2 universidades públicas en el país. Qué cosa. Aunque existen, obviamente existen sedes, ¿verdad? Entonces ahí tendrían que hacer esa aclaración, Jeremías y equipo. Universidades públicas, pues se escucha mucho, ¿verdad? Cuando sabemos que son pocas, que son básicamente 2, y que ustedes se van a quedar analizando, porque aquí ustedes van a ir a investigar los perfiles de las redes sociales de la autónoma y de la pedagógica. Entonces, tienen que especificarlo ahí en su objetivo de investigación. No quedarse como universidades públicas porque se escucha demasiado general, sino que delimitar quiénes serían ellas. ¿Ok? Y lo otro es que nos vamos a quedar con el primer objetivo que ustedes tienen ahí, identificar el impacto de las redes sociales en el público estudiantil de las universidades públicas de Honduras, Honduras con H mayúscula, ¿verdad? Por favor. En la formación de opinión sobre el cambio climático. Ese está bien. Y el segundo objetivo sí lo vamos a modificar porque ninguno de los dos cumple la parte que implica el tema, pero el que está más en esa línea es el objetivo que ustedes tienen ahí como 3, que mencionan comprender los mecanismos que las redes sociales utilizan para la formación sobre el cambio climático en el público estudiantil de las universidades públicas. Entonces acá yo imagino que ustedes estaban haciendo referencia quizás, si están hablando de mecanismos de las redes sociales, es quizás a las publicaciones que las universidades hacen en relación a las temáticas del cambio climático. Esa era la idea. ¿De qué manera lo están ejecutando y qué estrategias están utilizando? Exacto, entonces, pero para hacer eso ustedes tienen que ir a revisar, ¿cierto? ¿Qué es lo que están publicando? ¿O no? ¿Eso era lo que pensaron? Sí, eso, bajo eso. Entonces tienen que ir a revisar qué es lo que están colocando ahí en las redes sociales, ¿verdad? De cada una de estas universidades. Tienen que revisar los perfiles y qué tipo de publicaciones hacen, si hacen en relación al cambio climático, bajo qué tema que tenga que ver con el cambio climático. Todo eso lo van a realizar para dar respuesta, a este tercer objetivo. Entonces nos vamos a quedar
con ese tercer objetivo que pues ya consultándole yo está bien, sí, así como lo tienen, comprender los mecanismos que las redes, ahí tienen redes, tienen que Sí, colocar ahí redes sociales utilizan para la información sobre el cambio climático con H mayúscula. Está bien. Mi observación solo aquí sería que delimiten un tiempo, porque como ustedes van a hacer la revisión de los perfiles de estas redes sociales, tienen que establecer de tanto a tanto tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, podrían hacerlo, revisar perfiles no es algo que les va a llevar mucho tiempo. Podrían hacerlo en los 3 últimos años, por ejemplo. Pero sí tienen que delimitar aquí en esto para lo que ustedes, por la naturaleza de lo que ustedes van a hacer, tienen que establecer un tiempo, porque eso sería lo primero que yo les consultaría. Bueno, lo revisaron de cuánto, hace cuántas tiempos se han realizado estas publicaciones. Entonces ahí tienen que hacerlo tanto para la pedagógica, van a decir, vamos a revisar a partir del 2018, qué es lo que ha estado publicando las universidades en cuanto a estos temas. Para poder responder a para poder comprender, ¿verdad? Y poder contextualizar mejor la forma en que las universidades lo están haciendo. Entonces, esa es mi observación en cuanto a ese objetivo, que le delimiten en cuanto al tiempo. Igual en la parte de cómo dejaron documentado las personas que asistieron, está bien. Veo que alguien tuvo un problema para asistir, pero no me colocaron el nombre ahí de quién era la persona. Y como yo no los conozco, veo ahí en pantalla 3 personas, pero no conozco a todos. Entonces, solo eso sería la observación ahí de que cuando alguna persona haga falta en alguna asignación, que le coloquen el nombre, ¿verdad? Ya después ustedes me lo comunican. Después, por privado, la persona que coordina el equipo me lo comunica. Listo, entonces ahora en estos últimos minutos vamos a darle paso a el otro equipo coordinado por, vamos a ver, este equipo está coordinado por, creo que si no me equivoco es Oscar Eduardo. Entonces en este equipo que coordina Oscar Eduardo vamos a solicitarle a Wendy Saray. Wendy. ¿Está presente, Sí, Wendy? sí. Adelante, Wendy. Bueno. Háblenos sobre el tema, el objetivo, el título. Leo, bueno, hablo sobre todo lo que hicimos. Ok. Permítame. Bueno, en nuestro grupo, el tema es sobre saber la percepción de los estudiantes de la carrera de Ciencias Naturales sobre la relación de los pueblos indígenas y en el manejo sostenible de los recursos naturales. O sea que ahí el tema clave se podría decir que son los recursos naturales. ¿Y cuál es el manejo que se le da? Exacto, sí. El manejo. Sí. Sí. El objetivo propuesto sobre este tema es determinar la percepción que tienen los estudiantes de la carrera de Ciencias Naturales sobre el manejo de los recursos naturales por las comunidades indígenas. Así. No sé. Bueno, el título sería, bueno, nosotros escribimos que podría ser la percepción que tienen igual siempre los estudiantes de la carrera de Ciencias Naturales sobre el manejo de los recursos naturales por las comunidades indígenas en el tercer periodo académico del año 2020. Bueno. Sí. Y las preguntas las leo.
las digo. O... No, vamos a ver la parte primero de los objetivos, ¿verdad? Porque recuerden que la pregunta pues se deriva del objetivo de investigación. Una vez que esté claro el objetivo, pues sí. solamente es colocar un indicativo para la pregunta. Entonces, veamos la parte del título. El tema, bueno, aquí ya aclarando una vez más, ¿verdad? Que el tema no es la percepción de los, ustedes dejaron ahí entre paréntesis, manejo de los recursos naturales. Está entre paréntesis. Eso está bien. Sería manejo de los recursos naturales. Sí. Sí, podría ser manejo, pero manejo está como que incluso bastante extenso. Manejo, pueden dejarlo como manejo sostenible de los recursos naturales, porque así ya involucra la parte de los pueblos indígenas y del conocimiento de los estudiantes de ciencias naturales, ya está más encasillado en esa área. En el objetivo, determinar la percepción que tienen los estudiantes de la carrera de ciencias naturales sobre el manejo de los recursos naturales por las comunidades indígenas. Ok, entonces acá, como yo lo estoy entendiendo, como ustedes no están delimitando, pues yo comprendo que ustedes van a abordar el manejo o van a hacer preguntas de forma general para todas las comunidades indígenas que Honduras tiene. ¿Es así o es que no lo habían delimitado? Pues la verdad no lo habíamos pensado así, lo pusimos general, no pensamos prácticamente en algunas comunidades, sino que en general lo dejamos. Bueno, sí, la verdad que está bien, no veo... O sea, entonces también se puede, o sea, especificar con qué grupo se podría hacer. Podrían hacerlo, sí, es algo que podrían hacerlo, pero también pueden manejarlo de forma general, porque el conocimiento en torno a esto, yo se los aseguro que en la mayoría no va a ser mucho. Ustedes se van a encontrar con que no hay mucho conocimiento. Al menos esa es la percepción que yo tengo en torno a este tema. Sí. O no podrían hacer un sondeo entre ustedes, por ejemplo, díganme, Brian, Evelyn, Luis, ¿qué saben ustedes del manejo sostenible que hacen las comunidades indígenas? ¿Conocen ustedes alguna comunidad indígena que haga el manejo sostenible de alguna zona en particular? ¿Lo conocen ustedes? ¿Saben de algún grupo? En realidad, pues, no es como muy común, por decirlo, o quizás no tienen el conocimiento. Exacto. Bueno, bueno, exacto. Y yo les pregunto a ustedes que son de la carrera de Ciencias Naturales, ¿verdad? Entonces, si ya lo delimitamos, entonces ya sería, pues, más complicado poder dar respuesta, ¿verdad? Porque ustedes ya me están diciendo que quizás no se sepa mucho, esa es mi percepción también en relación a eso. Y si ya lo delimitamos, entonces ahí, pues, peor, ¿verdad? Ahí podemos entonces sería mejor así generalizado, porque así podemos obtener más respuestas, ¿verdad? Así es, sí, pueden obtener más respuestas en relación a eso. Quizás ideas más generales. Está bien así. Pero sí podrían, por ejemplo, en sus preguntas, hacer preguntas específicas sobre algún grupo, si ellos conocen algún grupo indígena que sepan el nombre, ¿verdad? Y qué área, cuál es el área que ellos conocen que un grupo está manejando de alguna manera sostenible, ¿verdad? Entonces, eso sería interesante hacerlo para saber no solamente dar respuesta a la percepción de si es importante o no que los grupos indígenas hagan un manejo sostenible de los recursos naturales, sino también el nivel de conocimiento que ellos tienen. Recuerden que cuando hablamos de percepción, tenemos que no solamente en indagar lo que ellos piensan en relación al tema, sino lo que saben en relación al tema. Es decir, ¿qué conocimientos tienen? Si conocen sobre algún grupo que haga un manejo sostenible, si lo conocen, que digan el nombre. De una área, ¿saben qué área? Que mencionen el nombre del área, así es algún, qué sé yo, alguna área en particular. También aquí sería interesante que ustedes consulten, solo dándoles ideas, ¿verdad? No es que con esto se van a quedar. En la medida que ustedes vayan leyendo, van a ir dilucidando qué preguntas ustedes pueden hacer.
Pero también sería interesante que ustedes consulten el lugar donde ellos viven, porque el lugar puede estar asociado al nivel de conocimiento que ellos tengan en relación a esta temática. ¿Por qué? Porque cuando uno es de una zona en particular, uno tiende a conocer más sobre su contexto, si hay alguna comunidad que está haciendo un manejo sostenible de algún recurso natural. Entonces también sería interesante consultar de qué comunidad ellos son, ¿verdad? Y tratar de vincularlo con la comunidad de donde ellos proceden. Ajá. También se puede, o sea, así se pueden obtener o se puede ver si qué tan el número de comunidades que puede ser que realicen el mismo la misma actividad o sea diferente. Sí o no. ¿Cómo así el número de comunidades? O sea, si lo hacemos así generalizado, o sea, nos podemos conocer que, o sea, no solo en una, sino que en diferentes, en varias, las actividades que realizan o en diferentes áreas o puede ser la misma área. Sí, puede, sí, claro, ¿verdad? Será una de los resultados que tendrían, ¿verdad? Más en cuanto a lo que ellos saben, ¿verdad? Pero claro, ustedes tendrían que buscar, indagar, ¿verdad? Que esa es la parte de lectura que ustedes tienen que estar haciendo. ¿Cuántos grupos indígenas hay en Honduras? ¿Cómo está el acceso a la tierra, a la tenencia de tierra en cuanto a que ellos tienen? Y también si ellos hacen ese manejo sostenible. Yo les adelanto que sí hay grupos que han sido incluso reconocidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por ejemplo. Pueden buscar, desde ya ir buscando en relación a eso, los PESH, les adelanto, es uno de los grupos indígenas que ellos hacen un manejo sostenible de los bosques, pero en eso pueden encontrar otro, ¿verdad? Entonces, ahí ya es la lectura que ustedes tienen que ir haciendo porque es un dato interesante que ustedes tienen que reportar en su artículo de investigación. Tienen que decir, ¿cuántos grupos indígenas en Honduras? Hay tantos grupos indígenas. Tantos de estos y estos son los que se ha documentado en estos lugares que se observa que hacen un manejo sostenible. Y los estudiantes de ciencias naturales conocen de eso, entonces ahí ya vienen los resultados. Ahora, la segunda parte que ustedes van a hacer de esto es que ustedes aquí me están diciendo con los estudiantes de la carrera de ciencias naturales. Es decir, que pues ahorita hay como alrededor de unas 200 personas en la carrera de ciencias naturales, se los adelanto. Entonces tienen que pensar en eso. O van a seleccionar algunas clases, estudiantes que ya hayan tomado estas y estas clases. ¿Qué criterios pueden utilizar para ustedes decir, no, solamente los estudiantes que ya hayan tomado la clase de, qué sé yo? Podría ser de ecología. Podría ser ecología. Ahora, ¿por qué podría ser ecología? ¿Quién habló? Oscar. ¿Por qué sería ecología? Tendrían que... porque ya aquí es donde ya hemos cursado en varias clases que nos hablan acerca del ecosistema. Sí, quizás no del tema así, ¿verdad? Específicamente, pero se supone que quizás ya estudiantes que ya hayan aprobado clases de ecología ya tendrían que tener como un conocimiento más cercano a este tema. Entonces pueden utilizar ese como un criterio de selección. Entonces aquí ya cambiaría, no serían con todos los estudiantes de la carrera de ciencias naturales. Si ustedes llegan a utilizar eso como criterio. ¿Sí? Sí. Tendríamos que especificar ahí. Tendrían que especificar, exacto. Y el criterio yo se los dejo a que ustedes lo seleccionen, ¿verdad? Ya ustedes me decían uno, pero pueden utilizar otros también. Quizás pueden hacerlo como estos ya son temas más específicos, que se dio con estudiantes de PP1, por ejemplo, que son estudiantes que ya tienen un buen recorrido en la carrera de ciencias naturales y que se espera que al menos ellos ya puedan dar respuesta a este tipo de preguntas, ¿verdad? Entonces no lo van a hacer con estudiantes que vienen iniciando la carrera. Entonces ese también podría ser otro criterio, ¿verdad? Estudiantes de PP1, pero eso yo se los dejo a que ustedes lo afinen más.
Perfecto, ¿entendido? Bueno, gracias, Ley. Bien, ahora, dependiendo de cómo, del criterio que ustedes utilicen acá, también se me olvidaba, como son 2 objetivos por equipo. Aquí ustedes tienen uno, el primero está bien, solo tienen que delimitar más con quiénes, con base a lo que hemos estado hablando. Y la otra parte que ustedes van a hacer es también análisis de contenidos para ver si las clases que nosotros estamos sirviendo en la carrera de Ciencias Naturales, pues, modifica o al menos contribuye a la percepción para la formación en relación a estos temas. Entonces ahí yo le voy a facilitar los sílabos de las clases, que está toda la temática que se ve de algunas de las clases de ciencias naturales, pero eso va a depender del criterio que ustedes digan. Por ejemplo, si dicen, vamos a tomar a todos los estudiantes que ya hayan cursado ecología, entonces yo les voy a facilitar el programa de ecología. Si dicen, todos los estudiantes que sean, que ya estén en PP1, pues les facilitaré ecología y algún otro curso de la carrera de ciencias naturales. Pero eso lo vamos a hacer más después, pero ya vayan pensando en redactar un objetivo en relación a eso. ¿Comprendido? Okay. Sí, gracias, Liz. Perfecto. Bueno, entonces, solamente recibí 4 propuestas, ¿verdad? Miré por ahí que me decían que no tenían equipo, pero bueno, ya los temas, los títulos, perdón, ya están en el grupo de WhatsApp. Ahí ya podían haber formado unos perfectamente, o adherirse a uno en caso de que solamente era una persona. Hay equipos que están con 4 integrantes, entonces pueden unirse otra persona, pueden hacerlo, sí, en caso de que solamente sea una persona. Ahorita aquí en la clase solamente tengo 17 personas, pero en el listado me aparecen más. Entonces vamos a ir finalizando con, le voy a tomar asistencia y para la próxima clase vamos a hacer la evaluación. La evaluación la primera evaluación es a través de preguntas orales sobre los temas que hemos venido estudiando. Y yo se los voy a colocar ahí en el aula virtual. ¿Sí? Vamos a hacer 3 preguntitas cortos, solamente 3 preguntas. Preguntas como que, por ejemplo, distinga cuáles son las características entre la metodología cualitativa, cuantitativa, cuáles son los componentes que tiene que tener un objetivo, cuáles son los criterios para determinar una muestra, etcétera. Entonces, eso, para esa evaluación, nos vamos a ver a las 8:30 de la mañana. A las 8:30 va a ser la próxima clase. Entonces, déjenlo anotado por ahí, por favor. Nick, disculpe. Ajá, adelante, adelante. ¿Qué día nos está diciendo de esa evaluación? Próximo domingo. Ok. Sí, es el 11, si no mal recuerdo. Sí. Ese día, entonces, la reunión va a iniciar a las 8:30. Sí, yo no, miren, ¿cómo lo vamos a hacer? En el chat yo lo voy a ir llamando por orden de listado. Entonces, en el chat de WhatsApp yo voy a colocar Luis Fernando, que es la primera persona. Entonces, Luis Fernando se va a conectar solamente él a la llamada, solo él. Cuando él termina su evaluación, pues yo llamo a la siguiente persona y así vamos a ir hasta finalizar. Entonces, disculpe. ¿sí? Ajá. La reunión siempre va a ser por esta misma plataforma. Sí, por mí. Ajá, o sea que a la persona que se va llamando se va a conectar y usted le va a hacer las preguntas. Así es. Ok, gracias. Vamos a iniciar a las 8:30 de la mañana porque la meta es siempre tener la clase, porque como recuerden, solo son 8 sábados y de esos 8 sábados pues ya tenemos 2, entonces ya solo nos quedan 6. Entonces no podemos solamente hacer el examen y no seguir, ¿verdad? Tenemos que seguir con la clase. Entonces la meta es terminar a las 9:30 y conectarnos a las 10 para la clase.
Y ya en las 10 de la mañana, pues ya vamos a abordar, yo les voy a mostrar más la clase práctica, como se los estaba mencionando. Entonces, ¿qué es lo que tienen que estudiar para esto? Tienen que estudiar primero el mapa conceptual que ustedes hicieron y la información de los diseños y de la muestra, que era lo que estamos abordando ahora, y yo se los voy a colocar ahí los capítulos, qué capítulos son en el aula de práctica. Bueno, entonces, si tienen preguntas en relación a eso, pueden irlas haciendo mientras tomo listado. Luis Fernando Zúñiga Salinas. Presente, Lic. Listo. Emi Darío, si está presente. No, Lic, él no está. No puedo ingresar a la clase. Emi está coordinando un equipo, ¿verdad? Sí. Margie Elizabeth, si está presente, ya lo escuchaba. Oscar Eduardo, también. Oscar está presente. Sí, aquí Lic, presente. Eric también ahí lo veo. Presente, Lic. Ana Lisset. Sí, Ana Lisset Escoto. Presente, Lic. Evelyn Mabel. Evelyn Mabel. Presente, Lic. Karen Juliet Ramos Lau. Karen. Presente, Lic. Erika. Erika, por ahí la mire conectada, Erika. Presente, Lic. Listo. Héctor Miguel. Presente, Lic. Aquí lo veo también. Wilmer Antonio Díaz Medina. Wilmer Antonio. Presente, Lic. Presente. Listo. Brian Fermín Escoto Hernández. Brian. NP. Merlin. Valle. Merlin, Mabiel, perdón. Merlin. NP. Karen Estrella Vázquez, Karen Estrella. Presente, Lic. Jeremías ya estaba participando. Mariano también. Randall Mauricio Suazo. Randall. NP. Luz María Rivera Valenzuela. Luz María. Presente, Lic. Presente. Aida Anabel Chávez Flores. Aida. NP. Marjorie Velázquez Figueroa. Presente, Lic. ¿Hay alguien a quien no llamé? A mí Lic, que me cortó el internet, pero ya regresé. ¿Cuál es su nombre? Brian Fermín Escoto Hernández. Brian. Sí, Brian. Sí. Listo, Brian, ya lo coloqué. ¿Alguien más? Lic, yo. ¿Cuál es su nombre? Wendy. Wendy. Sí. ¿Usted agregó la clase, Wendy, o algo por el estilo? Sí. Ah, Wendy. Colóqueme su nombre completo, Wendy, en el chat de aquí, de la clase ahorita, por favor. Su nombre completo. ¿Alguien más a quien no haya llamado? Perfecto. Entonces, miren, vamos a cerrar aquí. Les había dicho que también iba a seleccionar una persona para que me fueran diciendo cómo van con la lectura del tema, pero pues por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer, nos vamos a quedar acá, pero sí para la próxima clase. Yo les voy a solicitar, gracias Wendy, ya le incorporo al listado, les voy a solicitar a 2 personas de cada equipo para la próxima clase, ¿ok? Entonces continúen en las lecturas, por favor, continúen leyendo. Bien, entonces nos quedamos por aquí.
Y ya saben, pues ahí en las preguntas, si tienen algunas preguntas, podemos utilizar el chat para irles dando respuesta, ¿verdad? Y ustedes hagan sus preguntas ahí en el chat, como les digo, ¿verdad? Siempre el trabajo colaborativo de darse respuestas entre ustedes. Listo, entonces nos veremos el próximo domingo a las 8:30 de la mañana. Muchas gracias. Nos vemos, Lick. Buen día. Gracias, Gracias, Bye, Lick. bye. Buen día, cuídense, que estén bien.